Muy bien. Vamos a recordar lo avanzado en la primera clase respecto al manejo de Access y los 4 objetos que tiene para poder administrar la información. Entre ellos tenemos lo que son las tablas. Las tablas son las estructuras en filas y en columnas que permiten almacenar la información físicamente, es decir, todos los datos que se van agregando a una tabla permanecen dentro de la unidad de almacenamiento física que tiene la computadora. Luego el segundo objeto que almacena datos son las consultas, que también se pueden utilizar para mostrar la información. Las consultas en realidad no almacenan información física, sino se llaman tablas virtuales, es decir, tienen un código que en tiempo de diseño se lo puede programar, pero también por debajo lleva lo que es el manejo del lenguaje SQL. Y ese lenguaje SQL crea un código que genera la consulta, es decir, puede insertar valores, puede eliminar valores, puede actualizar valores o puede sacar valores de una o varias tablas y mostrarlo en pantalla, pero no lo maneja físicamente. Luego tenemos los formularios. Los formularios son los objetos que nos permiten mostrar la información que se encuentra en las tablas y las que son generadas en las tablas virtuales, que son las consultas. Entonces, estos formularios ya permiten trabajar de una manera más adecuada los componentes de lo que podría ser un sistema de información. Y finalmente, el cuarto objeto, tenemos los informes. Los informes muestran también información tanto de las tablas como de las consultas, pero en un diseño particular, es decir, un diseño preparado para la impresión, ¿no? Para ser utilizada en la impresora. ¿De acuerdo? La tabla, para crear tablas simplemente hacemos crear tabla y luego diseño, ¿no? Nos pide el nombre de una tabla, hacemos aceptar y ahí vamos eligiendo los nombres de los campos y los tipos de datos dependiendo de la necesidad, ¿no? Una vez que tenemos la información guardada, podemos realizar las consultas. En este caso tenemos la tabla empleados, que es la base de este trabajo, donde tenemos carnet, lugar, nombre, sexo, cargo, sueldo, la fecha de ingreso y la vigencia y antigüedad, ¿no? Entendiendo que la vigencia 0 significa que no trabaja en la institución y 1 que todavía permanece en nuestra comercial, ¿ya? Entonces, ya hemos creado la tabla y hemos almacenado valores, pero también hemos creado consultas. Para recordar, las consultas se pueden crear a través de un asistente de consultas o directamente a través de un diseño de consulta. Entonces nosotros hacemos clic en diseño de consulta y podemos crear una consulta en función de las tablas de las cuales queremos extraer información. Porque una consulta no es nada más que en código SQL un select. Y el select permite sacar la información de varias tablas, porque sabemos que una base de datos relacional tiene varias tablas, están relacionadas a través de los campos clave, ¿no es verdad? Entonces yo quiero sacar de una tabla los datos y en base a los campos clave quiero sacar de otras tablas los datos referenciales, digamos, de ese campo clave. Entonces se puede generar una tabla en base a varias tablas, ¿no? Una consulta, ¿de acuerdo? Entonces acá es donde se selecciona aquello, ¿de acuerdo? Muy bien, habíamos, por ejemplo, visto que en empleados tenemos diferentes tipos de campos. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos filtrar por el lugar, por el nombre, por el sexo, cargo, etcétera, entonces tenemos que utilizar los criterios que ya hemos aprendido. Pero en SQL hemos aprendido los criterios, pero acá simplemente se hace a través del diseño, ¿no? Entonces vamos a realizar una consulta. Vamos a crear diseño de consulta, vamos a sacar los datos de la tabla empleados, cerramos y de acá elegimos qué columnas queremos que salgan. Se puede hacer de diferentes maneras. Por ejemplo, digamos yo quiero que salga primero el campo carnet de identidad, entonces hago clic acá y elijo el campo. Y al elegir el campo, la máquina automáticamente me detecta de qué tabla está saliendo ese campo. Como es la única tabla, entonces inmediatamente detecta. Puedo seleccionar la segunda columna que quiero que forme parte de la consulta, pero también puedo arrastrarla directamente desde acá.
agarro este campo y suelto, también se genera de esa manera, ¿no? Entonces, estaría visualizando carnet, lugar, el nombre, por ejemplo, sexo y cargo, por decir. Yo quiero que esa sea parte de la consulta. Una vez que genero una consulta, lo más importante siempre es guardar la consulta. Para ello vamos al disquito que se encuentra acá en la parte de arriba, hacemos clic y podemos colocar el nombre que más nos convenga. Entonces, consulta, ejemplo voy a poner, ya que habíamos hecho algunos ejemplos anteriormente. Muy bien, vamos a recordar que si nosotros queremos que la consulta sea genérica, es decir, salgan todas las filas, todos los registros, entonces simplemente hago clic en esta opción de ejecutar. Hago clic y me genera la consulta. Para ver y corregir quizás algún detalle de la salida, voy a la pestaña de la consulta, que en este momento estoy visualizando, hago botón derecho y hago clic en Vista Diseño. Puede ser de esa manera o también acá está el botón mágico que nos despliega todas las vistas posibles de esa consulta, de una tabla, de un informe o de un formulario. Entonces en este caso pongo Vista Diseño y me lleva nuevamente al mismo lugar. Muy bien. Si yo quisiera filtrar, es decir, que toda esa información de carnet, lugar, nombre, sexo y cargo salga, pero solo para ciertos campos, entonces lo que tengo que hacer es utilizar esta fila de criterios. Los criterios significan qué condición debe cumplir dicha columna para que se muestre la información. Por ejemplo, si digo lugar y pongo OR, estoy diciendo que me muestre toda la lista que vimos anteriormente, pero que el lugar sea específicamente Oruro, ¿no? Cuando hacemos clic en otro lugar, vemos que la máquina ha añadido las comillas, ¿no? Porque la comparación se hace con comillas, porque es una cadena. Entonces, automáticamente la máquina reconoce eso. Siempre grabamos y ejecutamos. Una vez que ejecutamos, se ve que el lugar ahora de todos los que han salido es Oruro, es decir, los que pertenecen a otra ciudad no han salido porque ese es el criterio que he utilizado para filtrar. Muy bien. Ahora, si alguien me dijera, voy a Vista Diseño desde acá o desde acá, ya saben. Me dice, yo quiero que me muestres a todos los empleados que son orureños, pero que sean mujeres. Entonces tendría que utilizar la columna sexo para indicar que no solamente el lugar sea Oruro, sino el sexo sea, y coloco el valor que está en esa columna que define al sexo, en este caso femenino, ¿no? Femenino, puede ser mayúscula o minúscula. Fíjense, cuando hago clic nuevamente, pone las comillas automáticamente. Cuando ejecutamos, entonces la lista se ha reducido, porque mientras más condiciones pones, la lista se va a reducir, porque va a haber pocos que van a cumplir con esa condición. ¿Están de acuerdo? Muy bien, entonces la lista se redujo. Ahora voy a ir a Vista Diseño y voy a añadir una columna más, la columna vigente. Vigente significa quién trabaja y quién no trabaja. Muy bien. Entonces, si yo hago clic en ejecutar, me va a mostrar esa nueva columna añadida a la consulta. Pero recordamos que esto no es físico, es decir, no se está guardando, no se está grabando en ninguna parte del disco duro, ¿no? Vamos a Vista Diseño. Y en Vista Diseño me dicen, por favor, hazme una lista de todos los empleados o de todas las empleadas, en este caso sería sexo femenino, que sean de Oruro, pero que trabajen actualmente. Entonces la vigencia puede ser 0 si no está trabajando y 1 si estuviera trabajando. Ese tipo de condición cuando está en una sola fila, fíjate, mira, están en una sola fila. Si te das cuenta, si pasamos a otra fila, aparece la letra O. La letra O significa que se puede cumplir la condición que está arriba o la condición que yo pudiera poner aquí abajo. ¿Se dan cuenta? ¿No? Pero si están en una sola fila, se sobreentiende que el conector es y, and. Si están en diferentes filas, el conector es or, o. ¿No? Entonces, en este caso sería y, es decir, que sean de Oruro y el sexo sea femenino y el vigente sea 1. Entonces, obviamente, con vigente 1 la lista se va a reducir un poco más. Siempre guardamos por si acaso y luego ejecutamos. Como ven, la lista se ha reducido bastante, pero son los registros que cumplen con estas condiciones. Es decir, el lugar es Oruro, el sexo es femenino y el vigente es 1, ¿no?
Entonces, de esa manera es como se hacen las consultas. Ahora vamos a utilizar el otro conector. Voy a vista diseño y digo que el lugar sea Oruro o La Paz. Entonces coloco aquí LP, ¿no? Es decir, que sea de Oruro o de La Paz, no interesa, pero que el sexo sí sea femenino y el vigente sea 1. Entonces veamos quiénes cumplen con esa condición, guardamos y ejecutamos. Como pueden observar, la lista ha crecido un poco más, porque había habido empleados que son de La Paz, femeninos y cuyo vigente sea, en este caso, son 0, ¿no? Pero en este caso hemos puesto el O, ¿no? Y en el O está diciendo, no importa la condición, si es orureño o de La Paz. Entonces tenemos que cuidar un poquito eso, ¿de acuerdo? Ya, entonces entendemos, vamos a ir al diseño, de que cuando están en una sola fila, se cumple esta condición o esta otra condición. Está diciendo que salgan todos los que son orureños, mujeres y vigentes o simplemente que sean de La Paz. ¿Se entiende, no ve? Entonces, estamos creando una lista un poquito más amplia. De acuerdo a la condición, la lista va a crecer o se va a achicar dependiendo de la necesidad. Entonces, viendo esta posibilidad, miren, puedo añadir más filas, más filas, más filas. A medida que va añadiendo, puedo poner condiciones más is, más os y varias condiciones puedo añadir a la consulta de tal manera que satisfaga la necesidad del usuario, ¿ya? Este tiempo de diseño es muy interesante porque no necesitamos realizar ningún tipo de codificación, no necesitamos conocer el lenguaje SQL. Pero ¿qué pasa? Que aunque yo entienda cómo hacer esto, por debajo necesariamente el resultado siempre va a ser producto de una consulta SQL. Ninguna información sale de una tabla o de varias tablas sin SQL. Entonces, lo único que está haciendo es facilitar al usuario, al que está creando este sistemita, está facilitándole el obtener la información sin conocer el lenguaje. Pero ¿cómo conocemos? Venimos acá, botón derecho y decimos vista SQL. Y aquí podemos observar, ¿no? Hacemos un copiar, por ejemplo, y podemos crear un archivito nuevo de texto y vamos a observar un poquito más grande cómo ha sido la consulta para sacar toda esa información. ¿Se entiende? ¿No? Entonces, como pueden observar, todo campo hace referencia a una tabla. Esto es el campo CI. D, el puntito siempre van a leer D, de la tabla de empleados, que saque el lugar de la tabla de empleados, el nombre de la tabla de empleados, el sexo de la tabla de empleados, cargo y vigencia de la tabla empleados. ¿De qué tabla? De la tabla empleados. ¿Dónde? Y aquí es donde empieza a poner todas las condiciones, donde los empleados, el lugar de los empleados sea OR, ¿no? Y se cumpla esta otra condición. Y ahí tenemos, ¿no? Bueno, esta sería la condición primera, lo siento. Hasta ahí. Esta sería la primera condición. Que los empleados sean orureños, femeninos y vigente 1 o simplemente que sean de La Paz. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, el SQL se maneja de esa manera y vamos a ir aprendiendo, obviamente, esto por separado, cómo se maneja dicho lenguaje. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ya hemos recordado cómo se hacen las consultas. Cesamos esta consulta y estas consultas se van a ir clasificando en el panel izquierdo, donde se clasifican primero las tablas y las consultas. Y luego lo que son las consultas específicas, puedes acá desplegar y decir qué es lo que tú quieres mostrar. Tablas y vistas, quieres mostrar solo la tabla de alumnos, empleados, etcétera, ¿no? Entonces tú puedes organizar la información de cómo te sería más cómodo visualizar todos los componentes u objetos que se están creando. ¿Cuáles son los objetos? Tablas, consultas, informes y los formularios. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, para crear formularios se puede crear automáticamente cuando una tabla está abierta, se puede crear. Si vamos acá a crear y decimos clic en formulario, esto automáticamente me va a crear el formulario, ¿ya? Entonces miren, cuando la tabla está abierta, pero hacemos clic y fíjense, automáticamente
me ha creado el formulario de manejo de datos. ¿Me están entendiendo? ¿No? Y en la parte inferior aparece lo que se llama el navegador de registros. Este navegador, aunque es un poco pequeñito para su manejo, pero vamos a aprender a modificarlo. Luego vamos a hacer nuestros propios botones de navegación. Haciendo clic en esto, vamos a ir recorriendo, ¿no? Cada uno de los registros. ¿De acuerdo? Pero esto está en función de la consulta, si ustedes pueden observar. No es de la tabla. Si yo quisiera de la tabla, entonces tendría que crear en base a la tabla, ¿no? A ver, vamos a intentar crear de la tabla. A ver si nos saca. Y esto sería el formulario automático de la tabla. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a simplemente guardar. Si es posible, hacemos clic en guardar. Y obviamente, aunque ya la pestañita nos dice un nombre, vamos a confirmar. Entonces decimos... podemos poner ficha de empleados, por decir, ¿no? Va a ser nuestro formulario. Esto es el nombre del formulario, ¿no? Están viendo ahí, nombre del formulario. Y el otro que habíamos abierto también podría servirnos para el ejemplo de la que estuvimos trabajando. Entonces venimos acá y guardamos. Y decimos, formulario sería mostrar ejemplo, le pondremos, nada más. Bueno, con ese nombre lo habíamos manejado esa consulta, ¿no? Entonces ya tenemos, fíjense, ya tenemos las consultas acá, los formularios, y pueden inclusive diferenciar por el iconito, ¿no? Esto significa tabla, y aquí hay otra tabla. Las tablas, cuando no me sirven, simplemente marcas y haces suprimir. Entonces te va a decir, ¿quieres eliminar esa tabla? Claro que sí, no me sirve. Entonces es fácil de suprimir, ¿ya? Pero mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, si yo hago control Z, ahí hay una posibilidad de poder recuperar la tabla, ¿ya? Entonces hay un nivel de seguridad en Access. Muy bien, nuevamente eliminamos porque no nos sirve y ya. Ahora, el iconito que está con unas vasitas rojas arriba son formularios. Mira, aquí tengo un formulario, otro y otro. Y los que tienen como doble o triple tablita son consultas. ¿Por qué? Porque de ahí estamos sacando la información. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, puedes mantenerlo abierto o cerrarlo. Si hiciste alguna modificación, entonces te va a pedir si quieres guardar o no quieres guardar. Otro detalle. Por ejemplo, si yo quisiera modificar este formulario, y yo quiero, por ejemplo, el carnet es muy ancho para poder ingresar valores, ¿no? Demasiado campo. Entonces, agarro esto y fíjate, el iconito cambia para poder cambiar el tamaño, ¿no es verdad? ¿Se fijan? Cuando yo digo esto, entonces, todo se disminuye, pero yo no quiero que se disminuya todo, ¿no? Solamente quería el carnet que sea más pequeñito, nada más. Además, el lugar quería poner más arriba, digamos, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hacer ese ejemplo acá en el de la tabla, ¿listo? Esto no voy a guardar, ¿ya? Y vamos a ver acá, porque esta es la tabla genérica, ¿de acuerdo? Vamos a aprender algunas cositas. Muy bien, decimos entonces carnet de identidad. Si decimos acá, quiero modificar, venimos y se modifica todo. Pero ¿cómo hago para que se modifique solo lo necesario? Pues vamos a marcar toda la tabla. Toda la tabla se marca de amarillo, ¿no es verdad? Venimos acá y hacemos botón derecho y la opción dice diseño. Diseño y acá dice quitar diseño. Es decir, es un diseño automático de manejar todo en grupo. Pero cuando tú le dices quitar diseño, ahora cada elemento se ha vuelto independiente. Es decir, ahora ya puedo colocar uno por uno. ¿Me han entendido? ¿No es verdad? Ya. Muy bien. Entonces yo puedo ir navegando y para visualizar esto simplemente hago clic en este iconito que dice ver. Porque hay tres maneras de manejar un formulario. Uno es la vista formulario, es la que va a usar, digamos, el empleado, el que va a estar a cargo del sistema, va a mostrar este formulario. El otro es vista presentación, más o menos cómo van a salir los datos. Y el otro es el vista diseño, donde se modifica todo el diseño. Vamos a conocer. Vista diseño es así. Ese sí. Cada uno es un objeto como cuando codificas en Java, ¿no ve? Y manejas sus propiedades. Entonces las propiedades las puedes ir manejando dependiendo de
de lo que necesites, ¿no? Entonces vienes acá y dices propiedades y aparecen aquí las propiedades como te aparece en cualquier otro IDE de programación. ¿Está bien? Aquí la diferencia es que las propiedades están en español, ¿no? Nosotros a veces nos acostumbramos al inglés, ¿no? Y aquí suena como que choca, ¿no? Pero ¿por qué debería chocarte si tú sabes el español? Sí, pero es que estamos acostumbrados al inglés. Ya, muy bien, pasemos por alto eso. Entonces tú puedes tomar el objeto y cambiarle el color de fondo, por ejemplo acá, mira, le vamos a cambiar un tono medio celestito y se cambia. Puedes colocar haga el título, puedes cambiar el tipo de letra, el texto, etc. Entonces todo es modificable. Siempre vas a regrabar ante cualquier modificación en este disquito y luego de que te vas ahí, vas a inicio. En el botón inicio aparece este botón mágico que nos permite ver las diferentes maneras de manejar. El otro es vista presentación. Y el otro es la ejecución en sí, el ver, el que dice ver, vista formulario. Hacemos clic y es así como se va a visualizar. ¿Estamos de acuerdo? Ya, muy bien. Seguimos en tiempo de diseño. Vamos a vista diseño. En vista diseño, lo que vamos a hacer es ahora algunas cosas muy especiales, ¿ya? Una de las cosas que vamos a aprender es que en vista diseño tú puedes modificar el tamaño de tu formulario. Puedes volverlo más pequeñito, ¿verdad? Ya, Inge, lo he vuelto más pequeñito mi formulario, pero ¿de qué sirve que yo lo vuelva pequeñito? ¿No? ¿De qué sirve si cuando yo lo veo se ve toda la pantalla? ¿No se podría quizás mostrar como mostramos en Java, así al centro de la pantalla y todo eso? Bueno, entonces vamos a intentar hacerlo. Vamos a vista diseño, hacemos clic en formulario y aunque parece que estuviéramos viendo las propiedades del formulario, no lo estamos viendo. Lo que estamos viendo es la zona de detalle del formulario. Un formulario se divide en tres partes. La parte de arriba, que es la cabecera. Esta es la parte de encabezado del formulario. Esta parte del centro, donde se va a manejar los datos, se llama detalle. Y la parte de abajo, que va a ser el pie, que en este momento no está todavía activado. Se puede abrir y separar para mostrar cierta información, pero está oculto ahí. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, si tú quieres, tienes que fijarte, cuidado que cambies propiedades a quien no corresponda. Por esa razón, vamos a ir a desplegar y aquí están todos los objetos que están a tu vista. Las etiquetas, las fechas de ingreso, los logotipos, todo. Mira, este logotipo. Entonces tú buscas formulario. Aquí está. Cuando haces clic en formulario, ahí recién te aparecen todas las propiedades del formulario, como el título, por ejemplo, ¿no? Por decir registro, puedes poner el título. Tú conoces el formulario, ¿no? Sabes manejar. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Dentro de lo que es el formulario, tenemos 5 pestañas. Uno es el formato, que es todo lo que es la presentación, el color, la forma, el tamaño, los bordes, etc. Otro es la información de los datos que van a aparecer en ese formulario. Otros son los eventos que se van a producir cuando yo haga algo en el formulario, cuando le haga clic, cuando le abra el formulario, antes de insertar, después de actualizar, etc. En otras hay otras propiedades y una de ellas es la primera propiedad que dice emergente. Emergente tiene la idea de modal. Modal es una ventanita en diseño web que aparece o se sobrepone a lo que está una aplicación diseñada, ¿verdad? Entonces aquí dice emergente no. Entonces hay dos maneras de cambiar los valores. Uno es desplegando y ahí te aparece sí, te aparece el sí y te aparece el no. Y si tú quieres, no es necesario que despliegues, sino acá haces doble clic. Clic, clic y cambia automáticamente. Clic, clic y cambia a todos los valores que tuvieras ahí. Es más rápido, ¿no? Entonces yo pongo sí. Entonces cuando pongas sí y regrabo, cuando yo vaya a ver el formulario, este formulario se vuelve este formulario como estamos viendo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, no ve? Entonces, de esa manera nosotros podemos trabajar, podemos añadir botones, podemos desplegar sin necesidad de este navegador, podemos añadir nuestros propios navegadores. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, vamos a ir viendo los demás elementos. Continuamos.
Muy bien. Ahora vamos a ver un poquito lo que es el diseño de formulario, ¿ya? Fíjense bien. Vamos a ver cómo se pueden manejar algunos objetos en tiempo de diseño. Vamos a ir al formulario. Voy a cerrar esta tabla y voy a ir al formulario que me permitía ver los datos, ¿no? Esta es la ficha de empleados, ¿de acuerdo? Bueno, está siendo vigente, pero vamos a mostrarlo ahora en vista diseño. Muy bien, ahora, por ejemplo, en cuanto al sexo, el sexo, si ustedes se fijan, al visualizar está la palabra femenino. Y si yo quisiera registrar un nuevo registro, que hemos hecho clic acá, mire, nuevo registro, entonces el sexo tendría que yo escribir, cuando eso debería ser seleccionable, ¿no es verdad? Entonces para ello vamos a aprender a hacer, ¿ya? Entonces vamos a vista diseño. Fíjense en la parte superior de la interfaz de Access, ¿no? Cuando hago vista diseño, miren, arriba aparecen los objetos que tú puedes manejar dentro del formulario, pero no en la cantidad que estamos acostumbrados en C#, en Java. Ahí hay muchos objetos, ¿no? Acá no hay tantos, porque lo que se trata es manejar la información, no hacer un sistema de otro tipo, ¿de acuerdo? Está orientado a base de datos específicamente, pues, ¿ya? Entonces vamos a eliminar sexo y vamos a reemplazarlo por un cuadro combinado, ¿ya? Atiendan bien cómo se hace. Si desplegamos acá, vemos todos estos son los controles. Acá, por ejemplo, tenemos un cuadro de texto, que sería un text field en Java, un text box en C#, es un label, una etiqueta. Esto es un botón, ¿no? Aquí tenemos un tab, un control de pestañas, etcétera. Podemos insertar imágenes sueltitas o dependientes de una base de datos, etcétera. Lo que vamos a buscar es un cuadro combinado y acá tenemos el cuadro combinado. ¿Listo? Ahora, miren lo que va a pasar. Aquí pueden notar que hay tres opciones. Uno dice, definir valores predeterminados de los controles. Eso ya es tipo configuración. El segundo dice, es la primera vez que yo estoy utilizando esto de los controles. Yo quisiera, no sé cómo insertar, cómo asignar valores, no sé nada de nada. Entonces, se activa esta opción que es utilizar asistente para controles. ¿Y cómo sabemos si está activado? Fácil, se pinta un recuadro naranjita alrededor, miren. Ahora voy a hacer clic para desactivar. Listo. Ahora voy a desplegar nuevamente y miren, ya no está ese recuadrito. ¿Han visto? Quiere decir que no está el asistente activado, pero a mí me interesa. Clic, le activo. ¿Qué significa? Que cuando yo trabaje con alguno de estos objetos, me va a aparecer el asistente y me va a decir, oye, ¿qué quieres hacer con esto? ¿Ya? Y me va a guiar para hacerlo bien. A ver, vayamos. Desplegamos e insertamos un cuadro combinado con el asistente activado. Hago clic y vengo y dibujo el área donde va a estar ese cuadro combinado. Acá. Si ustedes se fijan, automáticamente cuando insertas un objeto de este tipo, aparece también su label que le acompaña. Miren, ahí está. ¿Han visto? Ya, ahora dice así. Este asistente crea un cuadro combinado que muestra la lista con los valores que puedes elegir. ¿Cómo deseas que el cuadro combinado obtenga sus valores? 1. Deseo que el cuadro combinado busque los valores en nuestra tabla. No, eso no tengo. Escribiré los valores que desee. Eso sí, yo quiero escribir los valores. Quiero poner masculino o femenino para que sea seleccionable. ¿Entendido? O puedo buscar un registro en el formulario según el valor que se seleccionó en el cuadro combinado. No, el segundo. Siguiente. Ya, ¿qué me dice el asistente? Dice, ¿qué valores desea ver en el cuadro combinado? Entonces, yo voy a ver acá y voy a poner, no sé si está en mayúscula o minúscula, masculino y femenino. Esas son las palabras que quiero que aparezcan en mi cuadro combinado. ¿Se entiende, no? Siguiente. ¿Recordar el valor para utilizarlo? No. Quiero almacenarlo. No quiero que sea un cuadro combinado sueltito, sino que el valor que elija, masculino o femenino, vaya a la tabla directamente, pues, porque todos estos campos son de la tabla. Entonces digo, almacenar el campo. ¿Y en qué campo voy a almacenar? Sexo. ¿Ve? Y ahí digo siguiente y me va a pedir el nombre de la etiqueta, que en este caso sería sexo nada más. Y luego finalizar. Y ahí me acabo de diseñar
el cuadro combinado sexo, y esto ya lo puedo manejar independientemente, ¿no? Aquí te puedo traerlo, la etiqueta, ahí está, y listo. Regrabamos y ejecutamos. Desde este momento, el sexo va a salir femenino o masculino. Y simplemente hago clic y automáticamente se va a guardar. Aunque dice Elizabeth Zamorano femenino, yo pongo masculino, ya se queda permanentemente. No necesito un botón que diga aceptar, actualizar. No se necesita. Todo lo que haces en el Access, cambio de datos, automáticamente se actualiza. Así que tienes que tener mucho cuidado, ¿ya? Puede haber un valor que modifiques y si modificaste, no te acuerdas, ¿sabes qué valor era? No puedes hacer ya control Z en el ingreso de datos. ¿Listo? Ya, entonces como ven, así se manejan los objetos. Si quisieras insertar, por ejemplo, la fotografía, etcétera, dependiendo si la tabla acepta datos de tipo fotografía, entonces puedes hacer también esa modificación, ¿no? Puedes reordenar, vamos a ir a vista diseño, ya. Puedes reordenar, por si el lugar también debería ser un cuadro combinado, ¿no es verdad? Entonces, ¿cómo haríamos el cuadro combinado? Vengo acá y suprimo, hay que suprimir el objeto y voy a insertar, asegurándome de que el asistente esté ahí, cuadro combinado, y voy a poner al lado del carnet de identidad. Ahí, entonces voy a escribir los valores que desee, siguiente, y aquí empiezo a poner todos los valores, Oruro, perdón, no, atrás, no. Con tabulador tenía que ir La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Beni, no sé, Tarija, ¿qué falta? Beni, ya está, Pando, ¿qué más falta? Sucre, Chuquisaca sería, ¿no? Chuquisaca. Listo, ya está. Siguiente, ya saben, almacenar en el campo look, ¿no? Que es donde se va a almacenar. Siguiente, ¿qué etiqueta se va a poner? Lugar es lo que dice la etiqueta. Y luego finalizar. Entonces ahí está el lugar y como ven le acompaña siempre su etiqueta. Entonces la etiqueta haces clic y este cuadrito es el que permite mover donde tú quieres. ¿Ya? Entonces me parece que es mucho más elegante ponerlo uno al lado del otro. Puedes agarrar con el ratón todos los objetos y subirlos más arriba. Es exactamente el mismo manejo que se hace en cualquier tipo de objeto llamado formulario. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, como nosotros podemos trabajar así, de esa manera, regrabamos y visualizamos, ahí ya podemos ver que evidentemente todos los datos. Ahora, ¿será que el dato corresponde? A ver, vayamos a recoger y alguien tiene que cambiar. Ahorita está por defecto Oruro, ¿no? Oruro está por defecto. Veamos de otro. Oruro. Ahí está, ve, lo que le corresponde aparece. Pero si tú quieres le cambias y le cambias directamente y se actualiza, ¿no? Esa es la ventaja de la base del Access, pero hay que tener mucho cuidado porque lo que se actualiza ya no se puede revertir. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ya, muy bien. Muy bien. Ahora lo que vamos a trabajar es lo siguiente. Voy a cerrar el formulario. Ahora vamos a aprender a crear un formulario de menú, es decir, un formulario que tenga, por decir, botones de acceso a las consultas, a los informes, ¿no? A todos los elementos, inclusive a otros formularios. En este caso, como ustedes pueden observar, tengo un formulario llamado ficha de empleados. Otro se llama mostrar ejemplo. Otro formulario llamado registro de alumnos y otro registro de alumnos 2. Son ejemplos, ¿no? Llegan a ser lo mismo casi, pero diseñados de diferente manera. Vamos a crear rápidamente un informe, ¿ya? Un informe. ¿Cómo se crea un informe? Se abre la tabla y si tienes la tabla abierta, te vas a ir a crear. Y aquí directamente cuando haces clic en informe, de igual manera que con el formulario, automáticamente te lo va a crear un informe con los datos que estamos viendo. ¿De acuerdo? En este caso de alumnos, no me interesa de alumnos, sería de la tabla empleados. Pero son muchas columnas, por eso hubiera preferido de hacer de alumnos. ¿Ya? Haremos de estos alumnos, que es una tablita que es adicional, no nos competía, pero para mostrar el ejemplo. Hacemos clic en informe y fíjense, automáticamente está diseñado este informe, ¿ya? Pero este informe solo está en diseño.
Puedes modificar en este momento cada uno de los objetos. Está en tiempo de diseño. Si tú quieres ver cómo va a ser el resultado final, como la preimpresión o el diseño de impresión del Word, por ejemplo, entonces te vas aquí a la opción Ver. Haces clic y así es como se va a ver. ¿Se dan cuenta? ¿No ve? Entonces, ahí podemos ver vista preliminar. Así va a salir en la impresora. Y como puedes ver, se ha activado el icono de imprimir. Entonces, directamente vienes acá y lo puedes imprimir. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, no? Muy bien. Pero esto no está guardado. Fíjate bien, acá no está guardado. Aunque esté acá, hay que guardar. Entonces, hacemos clic acá y podemos poner reporte alumnos, ¿ya? Reporte alumnos. Solo para que aparezca acá el objeto. Ya tenemos entonces los 4 tipos de objetos. Miren, tablas, consultas 2, formularios 4 y un informe. ¿De acuerdo? Pero lo que se maneja en sí son formularios e informes en el sistema real. Es decir, cuando este sistema diseñado por mi persona voy a implementar en una institución, quien va a manejar va a ser la secretaria, el gerente, ellos van a manejar formularios y botones. No van a estar entrando a la base de datos, porque yo voy a entregar desactivadas todas estas opciones. Voy a entregar como si fuera solo una aplicación normal estándar. ¿De acuerdo? Se bloquea todo eso, cosa de que nada se pueda modificar en el diseño, porque estoy vendiendo el producto. ¿Se dan cuenta? Nadie va a ver cuáles son mis códigos, cómo ha sido hecho. Absolutamente solo van a manejar el sistema. ¿Entendido hasta ahí? Ahora, ¿cómo se hace eso? Vamos a aprender a diseñar un formulario que administra todo eso. Hay 2 maneras. La más sencillita vamos a hacer. Vamos a ir a crear. Y aquí dice claramente formulario, diseño de formulario, formulario en blanco, asistente para formularios, navegación más formularios. Mira, hay distintos tipos de formularios. Vamos a aprender eso luego. Vamos a ir a diseño de formulario. Cuando decimos diseño de formulario, aparece un formulario en blanco, totalmente en blanco. ¿Ya? Ahí es donde nosotros podemos insertar una etiqueta y hacemos clic y siempre se dibuja el área donde va a aparecer. Entonces aquí vamos a poner sistema de control comercial. Comercial, no sé, Guzmán, pondremos s.rl. Listo, ahí está. Ustedes le pondrán el nombrecito, también se puede poner el iconito. También pueden modificar el tamaño de la letra. A ver, intentaremos hacerlo. Vamos acá y vamos a formato. Formato, ahorita está en la pestaña otra, se quedó. Eventos, datos, formato. Todo objeto tiene estas 5 opciones. Muy bien. Acá podemos saber color de fondo. Dice yo no quiero color de fondo. ¿Dónde estaría el color? A ver, fíjense. Color de texto. Acá está color de texto. Quiero que sea un color medio rojito, ya está. Ahora el espesor o el tamaño de la fuente, vengo acá y el tamaño, digamos, va a ser de unos 20, ya. Entonces es un poquito grande, un poquito menos, vamos a que sea 18, supongamos, ¿ya? Se estira nomás para que se pueda visualizar, no hay problema. El formulario también lo podemos hacer crecer. Eso, así. ¿Listo? Entonces, todo el diseño, bueno, todo diseño siempre lleva tiempo y mucha paciencia. Entonces, supongamos que ese va a ser el título. Y ahora vamos a trabajar con lo siguiente. Fíjate bien, mira, voy a guardar primero este formulario, le voy a llamar menú. Menú, nada más. Menú, ¿listo? Sin tilde. Menú. Este menú va a ser el que va a arrancar y me va a mostrar todos los otros formularios, como sabemos llamar otros formularios, con código, ¿no? Entonces venimos y fíjate algunas características de un formulario vacío, supuestamente vacío. El Access supone que cuando tú vas a crear un formulario, siempre va a ser para manejar datos. Y como va a manejar datos, siempre va a tener elementos de manejo de datos. ¿Qué quiero decir con eso? Vamos a ver en ejecución. Clic y ahí está. Y como este formulario, aunque esté vacío, la máquina asume que va a tener un navegador de registros. Mira, aquí es el navegador de registros y este es el navegador igual, ¿no? Acá donde vamos a añadir, nuevo, todo. Pero nunca vamos a manejar datos aquí. Entonces, esta información es irrelevante, ¿ya? Así que vamos a tomar nota. Vamos a modificar. Vamos a ir a vista diseño. Aquí está.
Marcamos formulario. Hago clic, pero no me marca formulario. Sigue en detalle. Entonces tengo que hacer clic acá y desplegar formulario. Aquí está, formulario. Ahora sí. En formulario, para eliminar todo lo que es manejo de datos, vamos a desactivar 4 opciones. Fíjense bien cuáles son esas opciones. Número 1. Dice acá, selectores de registro, sí dice. Eso es lo que aparecía al lado izquierdo. No vamos a poner. Clic, clic. Botones de navegación, no, porque ¿qué cosa vamos a navegar? Es un menú. Después, separadores de registro, no. Bases de desplazamiento es como esto, es como esto. Pero eso es cuando va a haber datos. Yo no quiero bases de desplazamiento, entonces ninguna. ¿Se dan cuenta? Selectores no, botones no, separadores no, bases no. Además quiero un centrado automático, sí. Centrado automático es cuando esto va a ser emergente. Entonces, ¿cómo vuelvo emergente? Voy a otras y ahí está la opción emergente, doble clic, sí, listo. Ahora veamos, ejecutamos y hacemos coser y ahí aparece ya mi formulario, pero sin esos elementos de manejo de datos. ¿Me están entendiendo? Ahora acá vamos a hacer lo más básico, el llamado básico de los objetos que estamos viendo al lado izquierdo. Se hacen, vamos a hacer a través de botoncitos, ¿de acuerdo? Ya, se puede crear un menú, se puede crear ya un menú avanzado, acá arriba también, que salga por decir registros, registro de paciente y demás, luego la siguiente pestaña, podemos crear un menú de esto, pero es un poco más avanzado, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, vamos a añadir botoncitos que llamen a los formularios, muy bien, vamos a vista diseño y vamos a colocar nuestro primer botón. Venimos acá y este dice que es el botón, ¿de acuerdo? Ya. Muy bien, hacemos clic acá y señalamos el área del botón. Ahí está. Y... ¿qué pasó? Alguito está mal, ¿no? No, está bien, pero no debería haber salido eso. A ver, vamos a corregir. Quiero aclarar esto. Mira, vamos a desactivar el asistente. Ahora vamos a colocar el botón. Cuando tú colocas un botón sin asistente, colocas, ya se quedó. Y ahora, ¿cómo programo? ¿No ve? Se ubica, ¿no? Pues hay maneras de programar, porque está la pestaña Eventos. Y en Eventos vas al hacer clic, y ahí tienes que utilizar código, lenguaje de programación, que todavía no estamos usando. Por esa razón necesito al asistente porque no sé nada de programación Access. ¿Se dan cuenta? ¿No? Bueno, entonces vamos a eliminar este botón. Como ven, se marca y se suprime. Ahora necesito el asistente. Por esa razón, ya se han dado cuenta. Ahora pongo el botón y ahora sí el asistente me va a ayudar. ¿No es verdad? Hago clic y, bueno, aceptamos y dice acá. Oye, ¿qué quieres hacer con este botón? ¿Quieres navegar registros? Ir al primero, al segundo. ¿O quieres operaciones con registros? ¿O quieres operaciones con formularios? Yo le digo, quiero operaciones con formularios. Quiero abrir este formulario, ficha de empleados. ¿Se ubican? Cuando yo haga clic, quiero que abra esa ficha de empleados. Entonces digo, operaciones con formularios. Ya, hay muchas cosas que puedes hacer con formularios, me dice. Puedes abrir, puedes actualizar, aplicar filtros, cesarlo, imprimirlo, etc. ¿Qué quieres hacer? Quiero abrir, nada más. Entonces está marcado abrir formulario. Siguiente. Muy bien. ¿Qué formulario deseas abrir? Y aquí me muestra los 5 formularios que he diseñado. ¿Han visto? Menos el menú. No puedo abrir el mismo menú. Sería medio ilógico. Entonces, yo lo que quiero abrir es la ficha de empleados. Entonces, digo siguiente. Ahora dice, abrir el formulario y buscar los datos o abrir el formulario y mostrar nada más. Entonces, le digo ese, mostrar. Siguiente. Muy bien. ¿Quieres que en el botón aparezca un texto o quieres una imagen? Yo le digo texto porque el usuario no va a entender muy bien. Entonces le voy a poner ficha de empleados. Ya. Y nada más. Siguiente. Y me dice, ¿qué se va a llamar este botón? Bueno, le podemos llamar BTN llamar, BTN cargar, pero no interesa el nombre en realidad. ¿Ya? Acá no afecta mucho. Como ustedes pueden ver, aquí el objeto se llaman comando 1, comando 2. Esos son los nombres de los objetos. Y finalizo. Y ahí está. El botón ficha de empleados. ¿Cuál es su función? La he programado. Pero este botón lo he programado para llamar esta ficha de
empleados. ¿De acuerdo? Ya, ahora voy a abrir la ficha de empleados y me voy a asegurar de que su diseño, a ver, formulario, esté en emergente, sí. Sí, está bien. Cierro esto. Ahora sí. Voy a hacer, entre comillas, coser este formulario. ¿Cómo hago? Clic. Y ahí está. Ahora, cuando haga clic en ficha de empleados, me tendría que llamar al formulario. Pero acá está un poquito mal, ¿no? Hay algo malo que no se ha cargado bien. Ya. El Access tiene un problema, seguramente. ¿De acuerdo? Ya tendría que haber llamado al formulario y abrir la ventanita. ¿De acuerdo? Ya. Bueno, a ver, vamos a intentar con otro objeto. Nuevamente entro al menú. ¿Dónde está el menú? Hago doble clic. O también desde acá ya puedo abrirlo en vista diseño. ¿Ya? Vista diseño. A ver, vamos a intentar para abrir un reporte. ¿Listo? Ya. Atiendan bien. Agarramos y simplemente marcas esto. Y dices, ¿no? Esta aplicación no está definida, dice. Ya, vamos a ver. Ya, navegación con registros, formularios, informes. No, yo quiero hacer algo con informes, dice. Bueno, parece que nos va a fallar nuevamente, pero este es el proceso. Operaciones con informes. Quiero abrir un informe. Muy bien, siguiente. ¿Qué informe quieres abrir? Ah, perdón, tiene que estar el informe acá. Abrir informe. Vista previa del informe. Ya, a ver. Siguiente. Texto, ¿qué se va a llamar? Pero no me muestra el informe. Tiene que mostrarme el informe. A ver, existen diferentes. Vista previa del informe. Ya. Bueno, ya nos falló eso. El texto, reporte de alumnos será, ¿no? Supongamos. Pero no está asociando todavía. No está asociando. Sí, no está asociando. Ya, ha fallado técnicamente el acceso acá. ¿De acuerdo? Ya, pero de esa manera es como se colocan los botoncitos. Ahora vamos a intentar, pero no va a hacer nada obviamente. Ejecutamos haciendo clic acá y a ver si ficha. No, no está. Y este otro, reporte, tampoco. ¿Ve? Hay un problema ahí, ¿no? Ya. Vamos a hacer dos cosas más. ¿Listo? Bueno, el trabajo que van a hacer seguramente, tal vez acá en el equipo está un poco mal diseñado o instalado el Access. Ya, pero eso no nos va a impedir hacer lo siguiente. Muy bien. Vamos a colocar un botoncito más. Podemos colocar una imagen y todo ello, pero vamos a hacer lo más rápido posible. Vamos a colocar un botón, a ver si este funciona. ¿Ya? Aquí voy a poner el botoncito, chiquito. Y ya. Y me dice, ¿qué quieres hacer con este botón? ¿Quieres hacer registros, formularios, informes o algo con la aplicación? Yo le digo, algo con la aplicación. ¿Cuál sería? Salir de la aplicación. Entonces digo, siguiente. ¿Qué quieres? ¿Texto o imagen? Imagen, le digo. Imagen quiero. Y siguiente. Debe seleccionar la imagen. Ahí. Siguiente. Y finalizar. Y ahí está. Esto va a ser, ¿no? La imagen. Pero no me gusta. Voy a borrar. ¿Cómo sería otra vez? A ver. Vamos a venir acá. Ya. Muy bien. Aplicación. Salir de la aplicación. Pero quiero otro, entonces mostrar todas las imágenes. Y aquí va a haber uno que dice algo como salir, a ver. Es como una puertita. A ver, trataré de tabla dinámica, stop, subformulario. Aquí está, salir. No, salida. Este es el clásico para salir en Access. ¿Ya? Finalizamos y ahí está una puertita. ¿No es verdad? Ahora supuestamente tendría que salir. Veamos, ejecutamos. Pero cuando dice salir, no es salir de la aplicación, sino es salir del Access, porque se supone que toda la aplicación es el Access ahorita. Entonces, cuando hacemos clic, debería salir. Y ahí está, ¿no? Ha salido perfectamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta ahí se entiende. Atienda bien. Lo último. Voy a abrir Access. No voy a abrir el archivo. Voy a abrir Access. Entonces, vengo acá y digo Access 2016. Había habido dos Access. O sea, uno está mal instalado. Ya, lo siento. Dice ahora abrir. Dice abrir otros archivos. Muy bien. Si hago clic en este, lo va a abrir. Yo no quiero así. Quiero buscar el archivo. Entonces vengo acá, proyecto. Ay, perdón, ya se me fue otra vez.
Ya, no quiero así. Ya, otra vez. Vamos a ir a Access y decimos abrir, un ratito, ya. Ya, examinar. Muy bien, ahí está, examinar. Ahora, ¿dónde está mi archivo? Está en el escritorio. No está en el escritorio, está en un nuevo volumen, Alex, y se llama B de proyecto. Aquí está. ¿Listo? Ahora, aquí dice claramente, mire, el nombre del archivo es este, la extensión es esa, dice abrir. Pero aquí no se abre como sea, mire, hay diferentes maneras de abrir. Hay abrir, abrir como lectura, abrir en modo exclusivo y abrir en modo exclusivo de solo lectura. Voy a abrir en modo exclusivo. ¿Se entiende, no ve? Está abriendo en modo exclusivo. Ya se ha abierto. Inge, ¿se abre todo normal? Sí, todo normal. ¿Y por qué has abierto en ese modo? ¿Qué ventajas tiene? Es que vamos a ir a archivo y vamos a cifrar con contraseña. Entonces, vamos a poner la contraseña en los proyectos que van a presentar. Toditos, sin excepción, me van a poner 1, 2, 3, ¿ya? Y vamos a repetir 1, 2, 3, porque me cuesta a mí adivinar las contraseñas. ¿De acuerdo? Aceptar. Ya. A ver, ya está. Una vez que está hecho eso, ahora lo cesamos. Ahora vamos a abrir directamente donde está en la carpeta. A ver, ¿dónde está el proyecto? Hacemos clic, clic. Y ya me pide la contraseña. Si no conozco la contraseña, nadie en el planeta va a poder abrir esta base, este sistema, digamos, de la institución. ¿Se entiende? Entonces yo pongo 1, 2, 3, aceptar, y recién me va a abrir el sistema. ¿Entendido? Ya. Ahora, aténdeme bien. Voy a ir a archivo y a ver, vamos a ir a opciones. Y en opciones vamos a utilizar, a ver, base de datos actual. Y en base de datos actual vamos a ir a mostrar formulario. ¿Qué es mostrar formulario? Es el primer formulario que yo quiero que aparezca cuando se cargue la aplicación. Acá no está ninguno. Entonces despliego, ¿y qué es lo que quiero que aparezca? El menú. Nada más, acepto, guardo, cierro y ahora llamo nuevamente. Me pide la contraseña. Un momentito que cargue. Coloco 1, 2, 3, aceptar. Y obviamente, al cargarse la aplicación, lo primero que aparece para la persona que está manejando el sistema es obviamente el menú de trabajo. ¿De acuerdo? ¿Cómo quito la contraseña? ¿Cómo quito la contraseña? Pues sigo los pasos inversos. Es decir, nuevamente voy al Access, se ubica, voy a abrir otros archivos, examinar la ubicación, marco el archivo correspondiente, que en mi caso es proyecto, y voy a abrir en modo exclusivo. Coloco la contraseña, aceptar. Listo, se abre normal. Ahora voy a archivo, opciones y, voy a ir a archivo, descifrar, es decir, quitar la contraseña. Entonces vengo acá, la contraseña es 1, 2, 3, aceptar, cierro y ahora abro y ya no me pide la contraseña, sino entra directamente a la aplicación, ¿no? Entonces de esa manera es como hacemos un inicio a lo que es el manejo de los objetos dentro de Access y cada uno de los elementos requiere conocer un poquito también ya de la parte de programación, ¿ya? Para saber cómo es la programación, vamos a averiguar, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Miren, en el formulario, que es el menú, voy a abrir el menú para finalizar esto. Botón derecho, vista diseño. Voy a añadir un botón, pero sin asistente. Así es como se programa aquí. Pones un botón y vamos a colocar esto. Un botón que va a decir autor. Autor. ¿Listo? Ya. ¿Cómo se programa? No se puede hacer doble clic, ¿ya? Sino marcas el objeto, ya,
y te vas a los eventos y dices al hacer clic. Entonces haces clic en los tres puntitos y te salen las tres opciones. Puedes generar macros, es decir, varias instrucciones a la vez. Puedes generar expresiones o generar código. Y este es el generar código el que permite trabajar con el lenguaje, con el if, con el for, lo que tú conoces como lenguaje de programación. Pero el lenguaje de programación que utiliza el Access es el Visual Basic, ¿ya? Es bien sencillito, porque es uno de los lenguajes que ha aparecido, que manejaban amas de casa, estudiantes, alumnos pequeños, niños, toda persona. Es un lenguaje hecho para cualquier persona, no para alguien que esté estudiando programación, ¿me entienden? Entonces acá, por ejemplo, dice privat subcomando 7. Comando 7 es el nombre del botón, ¿ya? Entonces, está diciendo aquí, al hacer clic en este comando 7, al hacer clic en este comando 7, ¿qué es lo que quiere que suceda? Ahora voy a tratar de acordarme algunas instrucciones de este lenguaje. MSGBox, por ejemplo, es mostrar un mensaje, así de sencillito, ¿ya? Entonces colocamos, vamos a poner diseñado por, y Alejandro Guzmán, por ejemplo, ¿no? Bonito, es un mensajito que quiero que aparezca cuando yo haga clic en ese botón. MSGBox, ¿no? En Java hay que poner J, Option, Pane, Show de algo y todo eso, ¿no? Acá, ¿no? MSGBox. Estas instrucciones en Visual Basic no llevan punto y coma. Aquí no conoce punto y coma, ¿ya? Entonces termina la fila y ya es una instrucción. Así de facilito. Entonces grabamos y como pueden observar en la parte inferior está la parte de código, lo que conocemos código, ¿no? Y el otro sería el diseño, mira. ¿No ve? Está el diseño. Así siempre hay dos, ¿no? Dos cosas. Pero también desde acá puedes irte ahí, mira. Si haces clic en este botoncito, te está haciendo al otro, mira. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Siempre los dos van a estar abiertos en el Windows. Ahora hacemos coser esto. Hacemos coser haciendo clic en ver y hacemos clic en autor, ¿no? Entonces nos aparece diseñado por Alejandro Guzmán. Y estos mensajes también pueden ser personalizados, es decir, que tengan la opción, ¿está seguro de eliminar? Sí, ¿no? Entonces tiene varias opciones también, ¿de acuerdo? Eso ya es lenguaje de programación y eso lo vamos a usar una vez que hagamos formularios más complicados donde haya que filtrar la información, buscar información, registrar, actualizar, vamos a requerir. No todo lo hace el asistente. ¿Está bien? Muy bien, concluimos entonces esta primera parte con esta explicación.